Vamos a leer un texto de esta mañana en Daniel capítulo 3, versículos 24 al 25. Daniel 3, 24, 25. Dice: entonces el rey Nabucodonosor se espantó. Dijo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto era semejante al Hijo de los dioses. En otras versiones, al Hijo de Dios, ¿no? Y esta historia es una historia que tiene algunos detalles que quiero destacar, que quizás es una historia que hemos escuchado mucho, que se habla mucho en la escuela dominical, pero hay detalles que en esta mañana yo quiero destacar que son importantes para nuestras vidas. ¿Amén? Todos conocemos esa historia, ¿verdad? Y si no, la resumimos rápidamente. En un tiempo donde había una esclavitud, están en una tierra que no es la suya. Sadrach, Mesach y Abednego eran 3 amigos que estaban siendo fieles a Dios, pero vivían en un momento de mucha oposición. Se había levantado un rey y quería que lo adoraran a él, y eso era contrario a los principios de un cristiano, ¿verdad? No podían adorar a otro como si fuera Dios. Y dice que estos 3 amigos se negaron a hacerlo y finalmente los cogen y el rey Nabucodonosor con los guardias los llevan a un horno de fuego. Pero claro, no era cualquier cosita, no era una chimenea, era como una habitación, me imagino, porque cabían varias personas. Era un lugar grande, con un fuego, dice, que tenía un nivel altísimo, y los echaron al fuego. Y entonces, en ese proceso vamos a destacar algunos detalles, ¿sí? Una de las cosas que tenemos que entender en esta mañana es que en varios momentos de nuestra vida vamos a pasar por situaciones y nos van a venir hornos de fuego a nuestra vida. Y ahora vamos a ver qué es. Pero van a venir hornos de fuego a nuestra vida. ¿Verdad que no es agradable, verdad? Nosotros nos encantaría que viniera un oasis a mi vida, que viniera un lugar de vacaciones a mi vida, que viniera un descanso, no sé, un palacio, cualquier cosa, pero nadie quiere que venga un horno de fuego a tu vida. No es agradable. Y a veces pensamos que cuando ocurre algo malo en nuestra vida, algo que no nos encaja, o cuando hay algo que nos hiere, muchas veces pensamos, automáticamente queremos huir. Esto no es del Señor. Vámonos. Señor, quítame esto de mi vida. Señor, quítame esta situación. Señor, quítame esta enfermedad. Señor, sácame esto. Nos estorba. O muchas veces directamente miramos a otro lado y el horno de fuego está ahí, pero yo miro para otro lado, ¿verdad? Quizás al rey Nabucodonosor, quizás a la estatua que levantó, como otros quizás del mismo pueblo hicieron. Pero muchas veces hay situaciones que se producen de una u otra manera y que Dios quiere usar para trabajar con nuestras vidas. En este caso, dice que estos hombres fueron echados a un horno de fuego, pero por ser obedientes a Dios. Seguramente camino al horno, siempre digo, nosotros como lo leemos así de seguido, ¿verdad? Pensamos que fue cosas de segundos. No. Primero los cogieron, los apresaron, seguramente hablaron con ellos, los interrogaron. Pero luego también hasta que llegaron al horno de fuego, habría un camino. Y seguramente le habrán insistido en, oye, niega a Dios. ¿Pero qué estás haciendo? Cállatelo, guárdalo para ti. Tú simplemente arrodíllate frente al otro. Oye, pero tú y todo el camino ellos, viendo que se estaban acercando al horno de fuego, tenían que mantenerse. Y llegaron hasta allí. Y seguramente antes de volverlos a echar, le volvían. ¿Estás seguro? ¿Estás seguro que quieres seguir ese camino?
Y vemos que ellos, por ser obedientes a Dios, fieles a Dios, fueron echados a un horno de fuego. Y eso que parece injusto, ¿verdad? ¿Pero por qué le va a pasar algo malo? Pues la Biblia está llena de historias, de personajes que amaban a Dios y tuvieron que pasar situaciones como esta. Ellos fueron echados al horno de fuego y dice que pasó el rato e increíblemente, yo creo que el rey estaba esperando, no sé, chillidos, gritos, ¿verdad? Llorar, arrepintiéndose, pero no escucha. Y les decía al primer culto, yo siempre me lo he imaginado, ¿qué estarían haciendo? Porque dice que cuando el rey se asoma a ver qué está ocurriendo, primero dice que ya no eran 3, eran 4, dice aquí ya no me van las cuentas, pero dice que estaban caminando, estaban bien, que sus cuerpos no eran dañados, no estaban llorando, no estaban chillando. Y yo me imagino, quizás estaban cantando, quizás estaban adorando a Dios, o simplemente estaban riendo. Pero lo que nos dice es que el rey miró y no se lo creía. De hecho, hay un momento que dice, suban el fuego, súbale el calor a la cosa. Pero seguían igual. Y hay una cosa muy interesante en el capítulo 23, y es que dice que los jóvenes fueron lanzados atados. No sabemos si era encadenado o era con cuerdas, pero estaban atados cuando fueron echados al fuego. Cuando el rey se fija, están caminando y están sin las ataduras, sin las cuerdas que habían sido lanzados. Estaban tranquilamente y sin cuerdas. Entonces, una cosa muy curiosa, pero muy importante que yo aprendí con este texto es que muchas veces Dios permite que pasemos por hornos de fuego, pero dice que el fuego no tocó sus vidas. El fuego no tocó los cuerpos de estos amigos, pero sí dice que quemó las ataduras que tenían. Qué curioso, que tú imagínate que tienes aquí una cuerda, ¿verdad? Se quema la cuerda, pero a ti no. Y tú estás viendo cómo se están cayendo las cuerdas de tus manos, cómo desaparecen, pero a ti no te duele. A ti no te afecta, no te hace daño. Entonces el rey se dio cuenta, pero ¿cómo puede ser? ¿Y cómo puede ser que no les afecte a ellos? Entonces, una de las cosas que tenemos que aprender, uno de los principios, es que hay situaciones en la vida que quizás Dios, como si fueran hornos de fuego, va a permitir en tu vida, y yo te animo a que no salgas corriendo. Que no a la mínima digamos, ¡ay, esto no me gusta! Salgo corriendo. ¡Ay, esto no es de Dios! ¡Ay, esto me duele! ¡Ay, esto me da miedo! A veces pasa una situación con un papel, con algo, y nos ponemos ya casi que a reprender, ¿verdad? Somos muy rápidos para reaccionar, pero de una manera muy humana. Y no entendemos, yo siempre digo, a veces yo me pregunto, ¿qué esperaríamos? Pues que si hay un horno de fuego, si hay una dificultad, ¿por qué Jesús no aparece antes? Antes del fuego, ¿no? Oye, ellos ya han demostrado su valentía, su fidelidad con Dios, diciendo que no lo van a negar. ¿Cuánto rato habrán esperado? Y al final eran valientes y lo hicieron por amor al Señor, tenían una decisión. ¿Pero tú crees que no tenían miedo hasta que llegaron a la misma puerta del horno? Yo creo que a lo mejor estaban orando. Señor, haz un milagro. Señor, que no sé, se me muerda el guardia de aquí al lado. Señor, que cambien de opinión. Señor, que... Y muchas veces ante una situación somos muy rápidos al orar para que Dios nos evite el dolor, para que Dios me evite la situación. Y creemos mucho en que Dios me puede sacar de esta situación. ¿Y qué si Dios quiere que tú pases por ese horno de fuego?
¿Sabes qué? Hay cosas que humanamente podemos cambiar desde fuera. Uno se convierte al Señor, empieza a venir a la iglesia, quizás empieza a darse cuenta, mira esto y esto reconozco que no está muy bien, esto y esto reconozco que tengo que mejorar. Y a veces nos quedamos en ese nivel de que humanamente, en mis fuerzas, quiero mejorar cosas. Y no está mal, ¿eh? Todos tenemos que aspirar a mejorar, ¿eh? Y tenemos que hacer lo posible, ¿verdad? Si tú eres un gruñón, deja de ser tan gruñón. Si tú eres, ¿verdad? Uno tiene que... Pero hay cosas que humanamente no podemos cambiar. Hay cosas que necesitamos que Dios quite de nuestras vidas. Luego vamos a poner algunos ejemplos, ¿no? Pero hay cosas que Dios necesita que ese fuego te consuma. Que ese fuego vaya quemando esas ataduras que tenemos a veces. Que por más que yo lo intente en mis fuerzas, con toda la buena voluntad, hay cosas que no voy a poder cambiar. Hay cosas que no podemos. Y tenemos que aceptarlo porque necesitamos de la ayuda de Dios. Pero la ayuda de Dios a su manera, ¿verdad? Y la manera de Dios muchas veces deja que te tiren al horno de fuego. Uf. Yo no sé qué habrías hecho tú en ese momento, yo no sé si me lo hubiera pensado. Porque tú imagínate lo que tendría que ser, solamente verlo yo creo que uno ya se pone a derretirse. Y el estar cerca, yo le expliqué antes, yo tengo una chimenea en casa y cuando ponemos la chimenea, tú con que te acerques, y es una chimenea, no es un horno de fuego como aquel, es una chimenea, te acercas y tú ya notas el calor. Y si tienes que echarle una ramita y te acercas un poco más, con que no tengas cuidado, el simplemente estar cerca, muy cerca de la chimenea te quema. Tú imagínate lo que era aquello. Entonces yo me imagino a estos tres hombres, y además dice que eran amigos, ¿no? Se conocían, yo creo que se miraban y se alentaban a no niegues a Jesús, no lo niegues. No lo niegues, aguanta, aguanta. Pero ya notaban el calor, y se estaban acercando y notaban el calor. Pero finalmente fueron echados. A nuestra manera, diríamos, ¿por qué no fueron librados antes? De no tener que pasar por eso. Pero si fueran librados antes, quizás no ven el milagro increíble de ver cómo primeramente sus cuerpos no fueron dañados, estaban caminando tranquilamente y segundo, ver cómo las ataduras delante de sus ojos se callan. Y en esta mañana quizás hay cosas, hay ataduras en nuestras vidas y no estoy hablando ahora mismo de pecado, que también a veces puede haber, ¿no? Pero a veces solamente tenemos esa idea de que ataduras son esos pecados No, a veces también hay cosas en nuestras vidas, áreas que no somos capaces de cambiar por nosotros mismos. Y nos conformamos a veces con mejorar un poco. Pero cuando tenemos un encuentro con Dios, no se trata de mejorar, de ser mejor persona. Como dicen últimamente siempre, busca tu mejor versión. A mí eso me tiene un poco frita, porque es como que la frase que siempre se usa. Estoy buscando mi mejor versión. Bueno, pues eso eres tú humanamente. No se trata de eso. Tener un encuentro con Dios significa cambiar radicalmente. Cambiar la manera de pensar, la manera de hablar, la manera de vivir, la manera de actuar, la manera de responder. Es un cambio radical, es nueva criatura. No, ya soy un poquito mejor persona. A veces me dicen, antes contestaba a la primera, ahora ya a la tercera, a la cuarta contesto. No se trata de mejorar un poco, se trata de cambiar. Pero para eso hay cosas que tienen que ser tratadas por fuego. Y tiene que ser evidentemente un fuego de Dios, ¿verdad? Un fuego que consume aquellas cosas que nosotros no podemos controlar. Pero no solamente es el fuego que consume esas ataduras, que gloria a Dios. Pero qué bonito saber que en ese momento, en vez de ser 3, habían 4 personas. Dios no te va a pedir cosas y luego Él no va a estar ahí.
Dios les permitió tener que pasar por ese momento de fe tan duro, tan difícil, de estar decididos, pero dice que había otra persona ahí. Y es interesante porque no fue en el Nuevo Testamento, era una historia del Antiguo Testamento. Sabemos que en el Antiguo Testamento todavía Jesús no había venido. Y a esto se le llama un tipo de Jesús, ¿no? Y que hay un momento, hay una manera especial, y yo me imagino, yo me hago la escena, como siempre, de película. Yo me imagino a Dios en el cielo, mirando a Sadrach, Mesach y Abednego, estos tres amigos, todo el proceso cuando los cogen, cuando los apresan, quizás le dijeron de todo, quizás les intentaron cambiar de opinión, hasta que llegaron allí hasta la misma puerta del horno. Y yo creo que Dios en el cielo estaba viendo eso, y estaba viendo la decisión, la determinación, que aún a pesar del miedo, aún a pesar del sufrimiento, aún a pesar de lo que sus ojos naturales veían, nosotros sabemos la historia, pero ellos que sabían cómo iban a acabar, ellos estaban convencidísimos que se iban a morir quemados, como muchos otros sí fueron quemados, ¿verdad? ¿Cuántos miles de cristianos han muerto? Porque han muerto mártires por su fe en Dios y los han quemado vivos. Eso es lo que ellos pensaban, pues ya está, renunciamos a nuestra vida. Señor, nos vamos contigo, pero yo no renuncio de ti. Y yo creo que Dios en el cielo estaba viendo el corazón de esta gente. Y estaba viendo cómo ellos se iban a sacrificar. Y algo tocó el corazón de Dios. Y de una manera sobrenatural, es unos momentos de la historia importantes donde Jesús se anticipa. No había venido Jesús, pero Jesús va y se pone en medio del fuego con ellos. Es como Dios diciéndoles, tienes que ir con estos. Y Jesús apareció en medio del fuego con ellos. Podría haberlo hecho de otra manera. Pero tú sabes lo increíble que tuvo que ser para estos hombres. Primero, ver que no se quemaban, no sé, se pondrían a cantar, se pondrían a llorar, de alegría, no sé, o estarían pensando, ¿qué está pasando? ¿Estamos muertos? ¿No estamos muertos? ¿Qué pasa? Pero dice que estaban caminando, pero es que vivieron algo increíble, sobrenatural. Vieron a Jesús allí con ellos. Es bonito ver también que en Isaías dice, aunque pases por el fuego, no te quemarás. Y era Jesús mismo en persona mostrándole esa promesa. Estoy con vosotros. Pero fijaos que en medio del fuego está con nosotros. Aunque haya un fuego que venga a probarnos en diferentes áreas de nuestra vida, Dios ha prometido estar con nosotros, no quitar el fuego de nuestra vida, pero estar en medio del fuego. Y ese fuego que quizás a veces ha venido como una situación para destruirnos y eliminarnos, Dios lo convierte en un fuego de Él. Y es un fuego que restaura, es un fuego que vivifica, es un fuego que libera. Yo estoy convencida que estos chicos allí en medio, aparte de todo lo que vivieron con Dios, experimentaron una libertad que les llevó a otro nivel. Yo no creo que fueran los mismos cuando salieron del horno. Antes de entrar eran gente que amaba a Dios, era gente obediente, era gente fiel, era gente que, oye, ¿quién como ellos, no? Pero yo creo que cuando salieron, después de tener esa experiencia, después de haber pasado por el fuego, fueron otra persona ya. O sea, si antes estaban bien, salieron fortalecidos. Salieron diciendo, este es mi Dios. Y mira lo que ha hecho Dios con mi vida. Entonces Jesús no nos va a dejar solos. Dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. El fuego seguramente venga a quebrantar el corazón. Y quizá hoy hay personas en esta mañana que tengan que quebrantar su corazón, quebrantar en ciertas áreas y rendírselas al Señor para que el Señor, a través del fuego, pueda quizá hacer algo en nuestras vidas.
Muchas veces nosotros pensamos que solamente, como decía antes, se trata de pecado. No. Yo me refiero a ataduras que a veces hay gente que tiene terror. Terror a cosas. O tiene vergüenza. Algo que no lo pueden contar porque piensan que... Y es algo que les empieza a dominar. Yo conocí a un hombre en otro lugar que se había convertido al Señor, la familia se convierte al Señor y él había cambiado drásticamente su vida. Es un testimonio tremendo el que tiene. Pero le pasaba que por las noches, y te estoy hablando de un hombre que tú lo veías físicamente y era el típico hombre fortachón, era así muy ancho, fortachón, imponía nada más verlo físicamente, era alguien que antes de convertirse al Señor había tenido una vida fuerte y entonces era alguien que imponía, ¿eh? Entonces cuando ya la gente sabía que era cristiana, pues le saludaban, pero si tú no sabías que eras cristiano, eras de las que te cambiabas de acera por si acaso, porque imponía. Y tratando con él, con la familia, me asombró porque tenía terror a dormir sin luz, a la oscuridad. Pero terror, ¿eh? Yo al principio pensé, no sé, quizás a veces yo he tratado otros temas que es como humanamente le damos más peso, ¿no? Yo decía, bueno, a estas alturas, era un hombre de 40 y tantos años con 3 niños, bueno, ya está, ¿no? Pero es como, aguántate, yo qué sé. Pero al tratarlo de cerca, me empecé a dar cuenta que de verdad era algo que él no empezaba a controlar. Él decía, yo lo intento, yo me meto a la cama, dice, si se apaga la luz, dice, me pongo loco, no lo podía controlar, lo pasaba fatal, como si fuera un niño pequeño, no lo controlaba. Y luego es verdad que tú veías en momentos puntuales, que yo ya lo veía en la cercanía, es verdad, que no resistía a la oscuridad, no podía. Se ponía malo, se ponía como un niño pequeñito, se ponía a llorar. Yo nunca había visto eso, es con un adulto, pero tú te dabas cuenta que la persona lo pasaba fatal. Al punto que empezaba a haber pues retiros de mujeres, las mujeres pues nos vamos, disfrutamos, vamos a un retiro, y claro, el hombre se tenía que quedar en la casa. ¿Tú sabes la lucha que era eso? Los primeros años la mujer no iba a los retiros, no porque él no quisiera que fuera, sino porque es que tenía terror a estar solo a oscuras en su casa, no lo aguantaba, se ponía malísimo, nada más de pensarlo ya se ponía a temblar. Entonces, era algo que tenía que tratar. Entonces te das cuenta que para él eso era una atadura, y veis que no era un pecado, no era algo que estuviera haciendo mal, pero era algo que lo controlaba, lo dominaba, y entonces el enemigo lo usaba para aterrorizarlo. Lo pasaba fatal, aparte de pues un complejo tremendo que tenía, ¿no? Entonces, hay veces que en nuestras vidas hay áreas, hay cosas, hay situaciones que a veces son miedos a cosas que a veces ni tienen sentido, pero dices, es que no lo puedo controlar. Hay gente que tiene terror a estar solos. Hay gente que tiene terror a no ser amado. O que vive con la obsesión de ser aceptado por otros. Hay gente que tiene un problema con la mentira, que miente por tapar cosas, pero llega un momento que ya ni sabe lo que está diciendo, ni lo que es verdad, ni lo que es mentira, y acaba siendo un problema. Pero muchas veces por terror a lo que piensen de mí, por mostrarme tal cual soy. Y hay cosas que pueden llegar a controlar áreas de nuestra vida, que por fuera ponemos cara muy bonita, pero... Había una chica que conocí que había sufrido pues varios atracos y cosas así, y entonces había tenido malas experiencias, y era adolescente, y tenía terror cada vez que entraba a la casa y estaba sola. Lo cuento porque esto es muy normal, muchas veces no lo decimos, pero hay mucha gente que tiene miedo a cosas. Y una cosa es, bueno, que tú vistes una película de terror y, bueno, no, es que esta chica tenía muchísimo miedo.
Cada vez que estaba en la casa, sus padres, sus hermanos venían tarde-noche y ella siempre era la primera en llegar y estaba muchas veces horas en la casa solas. Esta chica tenía una obsesión con que alguien se le metía en la casa, en parte de una manera natural, ¿verdad?, por traumas que habían pasado, pero ella tenía terror. Entonces ella llegaba, se quería hacer la fuerte, ¿verdad?, quería, yo lo voy a conseguir, yo lo voy a lograr, yo sola puedo, se decía muchas cosas y no podía aguantar, tenía que ir a la cocina, cogía el cuchillo más grande de la casa y su obsesión era, tengo que pasar por toda la casa, por todas las habitaciones, mirar detrás de las puertas, asegurarme de que no hay nadie, porque aunque yo me lo repita, no lo puedo controlar. Necesito saber y comprobar con mis ojos que no hay nadie, aunque lo sepa, es algo psicológico, pero tengo que hacerlo. Cuando hacía todo el recorrido, acababa en su habitación, cerraba la puerta y se quedaba ahí. Pero ahí no quedaba la cosa. Empezó a escuchar pasos, ruidos, y ella se repetía una y otra vez, no hay nadie en casa, lo acabas de mirar, te acabas de hacer... Pero escuchaba cosas. Finalmente sentía una presencia, como que alguien estaba allí. Y era algo espiritual. Y esta chica es una chica de iglesia de toda la vida, sabía la teoría, sabía lo que tenía que decir, sabía que estas cosas eran reales, pero lo pasaba tremendamente mal. Tú sabes la de gente que yo he conocido que no es cristiana y experimentan cosas así, de estar solos en casa por la noche, ver cosas, oír cosas, y nunca se atreven a decirlo a nadie porque dicen, estoy loca, ¿cómo voy a decir esto? ¡Qué vergüenza! Se van a reír de mí, soy un miedica. Y no, y es que a veces hay cosas que son naturales, miedos que salen porque sí, y otras veces son cosas espirituales, que tú puedes quizás tener experiencias que te causan terror. Y no sabemos a veces qué hacer, ¿verdad? En este caso lo que le pasaba a la chica es que se bloqueaba, llegaba un momento que la tensión, el terror era tan grande que su mente se bloqueaba y no podía hacer nada. Esa chica era yo, hace unos cuantos años. Yo tenía terror. Cuando yo salía de mi casa, aun cuando había gente, si yo iba sola, yo muchas veces pues hacía varias tardes a la semana, tenía que ir a la escuela de música, iba a venir. Yo no podía salir de mi casa sin ponerme cascos con música a todo volumen. En cuanto se me gastaba la pila o me olvidaba los cascos, a mí me da igual llegar tarde a donde sea. No lo controlaba. Tenía que salir corriendo hasta mi casa, buscar unos cascos. Cuando no tenía, iba a cualquier chino, me compraba unos cascos tirados de precio, lo que hiciera falta, pero necesitaba música para caminar. Y tú puedes pensar, esto es absurdo, pero para mí era una atadura tremenda, ¿eh? Yo no caminaba. Sin música, yo no llegaba a ningún lugar. Porque sentía que no funcionaban mis piernas. Tenía terror, tenía paranoia, lo pasaba mal. Y luego yo era la primera que yo decía, qué absurda eres. Pero qué absurda eres. Y yo tenía recursos, toda la vida he conocido del Señor, toda mi familia, gracias a Dios, es cristiana. Sabía lo que tenía que hacer, pero aún así me dominaba, me controlaba. Por eso dije antes, hay cosas que humanamente yo puedo cambiar con mi voluntad, pero hay cosas que son espirituales que no podemos, que es una barrera y no me deja avanzar de ninguna manera. Finalmente un día tengo la confianza de hablarlo con mi padre, que es pastor, y dije, papá, me pasa esto. ¿Sabes qué esperaba yo? No tener que entrar al horno de fuego. Esperaba que mi padre me dijera, tú tranquila, vamos a ir a un pastor especial a que ore por ti, vamos a ayunar, voy a venir antes a la casa. Yo pensé, bueno, por lo menos que vengan antes a la casa, saben que estoy sufriendo. Ellos venían tarde porque estaban pastoreando una iglesia lejos, entonces llegaban tarde. Y yo pensé, bueno, venir antes, ayudarme, mirar este problema, vamos a buscar ayuda. ¿Y sabes lo que me dijo mi padre? Es una lección que yo aprendí y me ha servido en todas las áreas de mi vida. Porque a veces hay hornos de fuego que podemos salir, pero van a venir más a lo largo de nuestras vidas. Hay diferentes etapas.
Y la respuesta que me dio mi padre es, mira, en ese momento, ¿qué sueles hacer? Y yo me pongo a reprender, me pongo a orar en lengua, me ponía a orar, me ponía no sé qué. Hacía todo lo que humanamente creía que tenía que hacer. Y me dice, pues no tienes que hacer nada de eso. Y yo pensando, ahora me va a dar una revelación del cielo, no sé, me va a hacer así, me va a quitar el terror. Yo esperaba lo fácil. Yo esperaba lo que todo el mundo espera cuando tienes un problema y es, Jesús, ven antes de meterme al horno de fuego. Jesús, haz algo, ¿verdad? Yo creo que tú haces milagros, pero a veces Dios permite que entres ahí porque hay ataduras que solamente el fuego puede quemar, el fuego puede librar. La respuesta fue, resiste al diablo y él huirá. Es lo que dice la Biblia. Sinceramente, para mí fue un mazazo. Dije, no me está entendiendo. No sabe la gravedad del asunto. Pero me dijo, no te ponga en ese momento, resiste. Resiste. Y resistir no es que te pongas como desesperada a hacer cosas, a declarar, no sé qué. No, resiste es aguanta ahí. Recuerda que eres hija de Dios y aguanta. Domina. La Biblia habla de dominio propio. ¿Y sabes dónde se aprende en esas situaciones? No se aprende cuando todo te va bien, ¿verdad? Dominio propio es que controles tu cuerpo, que controles tu boca y que aprendas a controlar tus pensamientos. Cosa difícil, ¿eh? Yo me pongo la primera. A mí me cuesta la misma vida, llevo años con eso. Pero por lo menos voy aprendiendo, voy discerniendo. Pero dominio propio es, quédate en la habitación, no vayas a buscar un cuchillo, no vayas a hacer cosas humanamente, no busques tú la solución, porque no funciona así, lo has intentado y no funciona. Te frustras y te metes más en el pozo de la desesperación. Resiste al diablo. ¿Y sabes qué empecé a hacer yo? Como ya no me quedaba otra que hacer, y dije, bueno, pues está bien. Las primeras veces que me ocurría, yo digo, Señor, ayúdame a hacerlo. Entonces, cuando yo notaba esa presencia, notaba esos miedos que venían a mi vida, que me bloqueaban la mente, toda mi lucha era, aguanta. Y el consejo que me dio mi padre, ¿no? Pues en voz alta, en vez de ponerme a orar desesperada, sin control, o querer buscar otra cosa, o resistes a aprender a domina. Aprende, confía. Entonces yo decía, diablo, soy hija de Dios y no me puedes tocar. Pero lo que me explicaron fue, el diablo desde fuera te puede atemorizar, puede hacerte incluso ver cosas que te den miedo, te puede traer vergüenza a la vida para que calles tu boca en cosas que quizás tienes que hablar, porque ¿qué pensarán? A veces incluso a las que son víctimas les hace sentir tan culpables y es totalmente diabólico, pero confunde la mente y nos domina. El terror, la vergüenza, la culpabilidad nos domina. Entonces empezaba a declarar, Señor, soy hija de Dios y diablo, no me puedes hacer nada. ¿Tú te crees que no tenía miedo? Tenía el mismo miedo que el día anterior, tenía terror. Pero la lucha era, resisto. ¿Sabes qué pasa? Al rato, el diablo dice, no puedo hacer nada con esta persona. Y es verdad que esa sensación se iba. Cuando me daba cuenta, el miedo se me había ido. ¿Qué pasa? A los 2 o 3 días te volvía a ocurrir. Y otra vez así, y fue una lucha y un proceso de aprender en la soledad, en el fuego, en el miedo. Dios no me lo quitó. A veces Dios lo puede hacer. Yo he visto cómo Dios ha sanado a gente de cosas fuertísimas así. Y de golpe, de un día para otro, son otra persona. Gloria a Dios. Pero normalmente permite que pasemos por fuego y seamos procesados y tratados y seamos débiles delante de la presencia de Dios. Pero Dios ha prometido estar ahí. Dios ha prometido estar no fuera del fuego, en el fuego, en medio del proceso.
en medio del dolor, en medio del terror. Y hay cosas que quizás no se las decimos a nadie. No vengamos aquí de buenos porque hay muchas cosas que solo lo sabemos nosotros, que nos lo callamos, que solamente Dios sabe. Pero a veces esas cosas son las que, como ese miedo, te domina y te esclaviza. Y Jesús lo que quiere hacer en esta mañana es, oye, atrévete, no te resistas al fuego. Atrévete a pasar por el horno de fuego y ve mi poder y mi gloria en medio de tu vida. Déjame que yo esté ahí contigo. Déjame que te queme las ataduras. Y descubre lo que puedo hacer en tu vida. Y no vivir esclavizado, ¿verdad? Quizás es un tema que ha sido recurrente en mi vida, cosas que yo he tenido que tratar. Pero a mí lo que más tristeza me da es eso, es ver gente que conocieron al Señor, pero hay cosas que les dan tanto miedo a entregar que toda la vida las arrastran. Y la Biblia nos enseña que echemos nuestras cargas delante de Dios. Y estas cosas son cargas. Quizás no son pecados que me condenan, pero son cargas que hacen que cuando yo quiera caminar y avanzar, me cueste la misma vida. No es lo mismo caminar así que caminar con varias bolsas llenas de kilos, ¿verdad? Te cuesta. ¿Cuánto eres capaz de correr en una carrera con varias pesas de kilos en los tobillos? Correrás medio, llegarás a media y a lo mejor ni llegas a la meta. Porque el cansancio es mayor. Una de las cosas que a mí me encanta es recordar que Jesús, cuando murió en la cruz, no solo murió para darme salvación, sino que dice para darme libertad. Él murió por las enfermedades, Él murió por mis angustias, por mis terrores, por mis debilidades. Y la salvación, si tú tienes un encuentro con Dios, tiene que ser algo que en el día a día se nota. No es algo solamente futuro. Que gloria a Dios, la esperanza de estar en la vida eterna para siempre. Es algo que la salvación a día de hoy se nota que yo me levanto y a través del fuego de Dios tiene que ir sacando cosas en mi vida y va cambiando y soy nueva criatura. No alguien mejorada, no una mejor versión de Ana. No, una persona completamente diferente. Pero eso lo logra solamente Dios. Pero ¿sabes qué? Dios es un caballero, en ningún momento va a obligar a nadie. Dios sabe las necesidades de cada uno y sabe los propósitos que Él tenía con cada uno de nosotros y a dónde nos quiere llevar. Pero a mí me encanta de Jesús y vemos su ejemplo, vemos a Dios a través de la vida de Jesús. En los evangelios una y otra vez, cuando había un cojo, había un paralítico, había un ciego. A mí me encanta, es que a mí me hace mucha gracia la figura de Jesús, el cómo nos hace reflexionar. Porque dice que Él cada vez que se encontraba con una de estas personas, todo el mundo veía lo evidente y Jesús decía con toda la tranquilidad del mundo, ¿qué quieres que yo haga? Yo siempre digo, pero a ver, pero si se ve de lejos que es lo que estás buscando de ti, ¿no? El paralítico, por ejemplo, cuando los amigos van y se meten por el techo de la casa y bajan y hacen todo un esfuerzo y entre varios tienen que descender por la camilla de este hombre que era paralítico, todo el esfuerzo que hacen para que se acerque a Jesús y Jesús lo vea y Jesús dice, ¿qué quieres que haga? Dice, pero, pues no sé, vamos a hablar de otra cosa, pues tengo una misión, ¿no? Y tengo una necesidad que no me deja vivir. Es que no puedo vivir así. Pero Jesús siempre va a preguntar. No da por hecho las cosas, aunque sí sabe. Pero a Jesús le gusta que nosotros le pidamos. Primero, seamos conscientes de lo que necesito y me atreva a pedirle. Entonces la gente le decía, quiero ser sano. Ah, vale. Y entonces obraba el milagro. Pero siempre esperaba que la gente le dijera, ¿qué quieres que haga? Porque sabes que hay gente que se acerca a Jesús
Y Jesús le dice, ¿qué quieres que haga? Estar aquí contigo, pero sigo paralítico. Ay, Jesús, estoy aquí contigo, pero sigo ciego. Y a veces somos así. Tenemos un encuentro con Jesús, nos acercamos y Jesús a veces nos dice, ¿qué quieres que haga en tu vida? Ya estoy bien, Jesús. Ya estoy bien. Y Jesús lo que nos anima en esta mañana, oye, hay cosas quizás en nuestra vida que tenemos que soltar, que quizás lo has intentado humanamente posible, pero tú sabes en el fondo de tu corazón, esto no puedo. Esto me aterroriza, esto me domina. Esto es algo que, una vergüenza tan grande, una culpabilidad tan grande, ya nunca más seré el que era. Ya metí la pata suficiente. No sé, cada uno tiene sus luchas. Cada uno tiene sus luchas. Pero tenemos que reconocer, ser humilde y decir, Señor, necesito. Pero para que Dios haga ese milagro, tienes que estar dispuesto a pasar por el horno de fuego. Yo creo que quizás habían personas del pueblo también, como estos tres, que eran esclavizados, que amaban a Dios, que creían en Dios, pero por la dificultad del momento, quizá la comodidad, que hoy en día es tan común, ¿verdad?, en nosotros, le dije, yo lo hago a escondidas. Y se pondrían a adorar a la estatua del rey Nabucodonosor, pero quizás a escondidas, y se justificaban. Pero estos tres fueron valientes y dijeron, da igual las consecuencias, pero yo no niego a Dios y estoy dispuesto hasta lo último. Y ahí fue cuando Dios los subió a otro nivel. Es interesante que cuando salen del horno de fuego, cuando ya el rey dice lo evidente, porque los echaron allí, están sueltos, de golpe hasta el rey, fíjate qué cosa, ¿qué habrán vivido esos hombres? Porque hasta el rey, que era el malo de la película, ¿verdad?, el que no creía, desde fuera vio y reconoció. Dice, ese es el hijo. Hay frases que dicen como que dijo el hijo de los dioses. O sea, algo tuvo que ver, aún sin conocer, que discernió a este hombre. ¿Quién es ese que está ahí? Y los mandó sacar, sáquenlo. Les pidió perdón y dijo, ahora... Y los exaltó y los puso a trabajar para él. O sea, pasó de querer matarlos para dar ejemplo a tenerlos cerca y vuestro Dios es el Dios de verdad. Enseñarme de vuestro Dios. Y les levantó. O sea, fueron a un nivel que antes no tenían. Aún humanamente, ¿no? Pero aún espiritualmente no serían los mismos que entraron en ese horno. Dios los subió a otro nivel, tuvieron una experiencia que ya no era lo mismo. ¿Qué habrán sentido allí dentro? ¿Qué habrán visto? ¿Qué habrán experimentado? ¿Y cómo serían al salir de ese horno? Si antes eran valientes y fueron obedientes y fueron fieles, salidos del horno eran invencibles, con Dios yo. Porque ¿qué habrán experimentado? Y muchas veces lo que Dios quiere es que tú seas libre de esas cosas. Pero el fin es que vayas a más, que sirvas, que tengas una mayor intimidad con Dios, que vivas de una manera sobrenatural, que es a lo que Dios nos ha llamado. Muchas veces la iglesia de estos tiempos se ha acostumbrado, y ahí entramos todos, somos muy majos y tenemos una iglesia muy bonita. Pero nos hemos acostumbrado a vivir un cristianismo en la comodidad. En que si algo me duele, lo esquivo. Ay, Señor, que no me pase esto. El viernes que tuvimos culto, que vino una persona invitada, los que no vinieron os lo perdisteis. Pero fue muy bonito. Fue de esas cosas que a mí me choca verlo, me da mucha tristeza, pero en otra parte me gusta mucho porque realmente me motiva y me recuerda cosas básicas del Evangelio. Nos contaron de varios testimonios de gente perseguida a día de hoy. Y a muchos de ellos contaban una mujer, le mataron al esposo, le mataron los hijos, le intentaron cortar el cuello, la dieron por muerta, pero sobrevivió. Y esta mujer salía a la foto con una sonrisa,
No estaba ni con depresión, ni estaba mal, ni estaba con odio, ni estaba escondida, ni se alejó del Señor. Más bien decía, vale la pena seguir a Jesús. O sea, que me quiten todo, nunca puedo negar a Jesús, es lo único que tengo. Yo dije, madre mía, a mí que me maten un hijo, no sé cómo estaría, sinceramente. ¿En nombre de Dios? Y esta gente le había matado a la familia entera. Y estaba con una sonrisa que tú nunca imaginarías que pasó por ciertas cosas. Y ahí estaba, no se rendía. Y daba la cara públicamente. No tenía miedo ya. Varios testimonios que contaron de gente que fue perseguida por causa de Cristo hoy en día. Y cómo a los guardias que le pegaban las palizas en las cárceles, que han estado años encarcelados, les hablaban del amor de Dios. ¿Pero cómo puede ser eso? Tú ves esas cosas y dices, esta gente no es que ha buscado su mejor versión. Esta gente no es mejor persona. A esta gente le ha pasado algo. Y esta gente es libre de cosas que humanamente no podemos ser libres. De ese dolor, de esa desesperación, de esos terrores. Han sido libres a pesar de que, porque han tenido que pasar por el fuego. Y Jesús ha pasado con ellos y han sido transformados y van a un nivel como hijos de Dios que nosotros no podemos entender porque no hemos pasado por eso. Y sinceramente no sé cuántos de nosotros seríamos capaces de pasar lo que ha pasado esa gente y seguir aquí dándolo todo al Señor, sin quejarnos, sin lamentarnos. Entonces, los hornos de fuego que vienen de parte de Dios no son agradables, pueden asustarnos, pero son esenciales para ir más allá, más profundo con el Señor. ¿Amén? ¿Tú estarías dispuesto a pasarlo? Ya vamos a ir terminando, pero venía el ejemplo de la vida de José. José pasó por diferentes tipos de hornos, podríamos decir mucho, ¿no? Pero un horno fue el que tuvo que pasar cuando toda su familia lo quiso matar y lo rechazó y lo abandonó. A veces hay personas que han sufrido cosas parecidas y nos ha destrozado. Pero para José fue un horno de fuego que Dios fue trabajando en su vida, porque él se dejó tratar por Dios. Más adelante, el horno de la esclavitud, fue llevado esclavo, cuando él venía de una tierra donde había libertad. Un poquito más adelante, el horno de la injusticia. ¿Cuántas veces no nos hemos quejado y le decimos, Dios, haz justicia? A José no le hicieron justicia. Lo llevaron a la cárcel, siendo inocente. Yo no sé cuántas veces a lo mejor se pasó noches llorando en la cárcel, porque era injusto. Y ahí caemos todos. Cuando alguien me hace algo y encima yo estoy haciendo lo correcto, nos viene como un derecho de justicia de vamos a aclarar las cosas porque yo soy perfecta y esto no es justo y Dios, levántate y haz justicia. Y José pasó años en la cárcel siendo inocente. ¿Y vemos que se amargó? ¿Vemos que endureció su corazón? No. Prosperó en medio del fuego, prosperó en medio de la cárcel, volvió a levantarse, fue de testimonio. Dice que hasta los guardias le caían bien, ¿no? Porque veían algo en José que no era alguien dañado por las situaciones de la vida, sino que fueron hornos de fuego para seguir moldeando su carácter, su vida, su forma de pensar, su forma de hablar. Y finalmente el horno del olvido. Cuando el copero se aprovecha de él, ¿no? Casi no es que se aprovecha, pero a mí me sienta así. Él le dice todo el sueño, le revela, y lo único que le pide es, por favor, cuando estés ahí con el faraón, acuérdate de mí. Yo lo estoy haciendo todo bien, llevo años esperando esta oportunidad. Quizás José pensó, esta es mi oportunidad, lo ha mandado Dios para librarme a mí. ¿Y sabes qué pasó? Se olvidaron de él. Y yo creo no tanto que se olvidara de que, de golpe se le nubló la cabeza a este hombre y no se acordara de él. Estaba en una posición delicada, acaba de salir de la cárcel, se enfrenta al faraón, ve que a otro lo matan. Yo creo que este hombre se olvidó en el sentido de decir,
yo no me voy a jugar el pellejo por este hombre. Me olvido, quiero decir, paso de él y no le ayudo en su situación. Finalmente, sabemos la historia, ¿verdad? José al final lo llaman y Dios cambia toda su vida. Pero él pasó tantas veces por situaciones donde a través de esos hornos de fuego Dios tuvo que moldearlo. Cuando el faraón lo coge para recoger todo el tema del alimento, para ponerlo como el segundo en Egipto, lo pone en una posición muy elevada. Era el segundo del faraón, era alguien que ya tenía otro estilo de vida, pudo bendecir no solamente a él, a su familia, sino a todo un país. Dios lo levantó. Pero en sus inicios, cuando él tiene los primeros sueños y le cuenta a sus hermanos, he soñado, Dios me ha dicho, claro, tú imagínatelo así, un adolescente que te diga, Dios me ha dicho que todos vosotros os vais a arrodillar ante mí. Y ahora me imagino, no sé, que eso lo diga Isaac, todos vosotros. ¿Qué decíamos? Niño. Pero ¿sabes qué pasa? Que si no hubiera pasado por esas situaciones, yo no sé cómo hubiera acabado José, cómo hubiese sido quizás su carácter, o si hubiera llegado si tan siquiera a Egipto, o que llegara a Egipto, pero llegara como yo soy el elegido, a mí Dios me habla en sueños, yo soy el no va más, soy el número 1. Pues quizás no tenía un corazón preparado para lo que Dios quería usarlo. Todas esas dificultades, que sí, fueron tremendas, les ayudó ¿a qué? A ser transformado. Cuando tuvo que volver a ver a su familia, aquellos que habían intentado matarlo y tenía la oportunidad de ahora matarlos a ellos con toda la tranquilidad del mundo, pudo perdonar, pudo ser de bendición. Cuando tantas veces habían hecho injusticias con su vida, él pudo ser de bendición para todo un país. O sea, aunque fue una persona que podría haber sido más que dañada a lo largo de su vida, fue transformada, ¿verdad? José no fue una versión mejorada de José. Fue una persona totalmente diferente. Entonces, en esta mañana, yo quiero que puedas reflexionar y que puedas decir, ¿qué cosas todavía hay en mi vida? Porque estamos viviendo un tiempo muy bonito como iglesia, pero desde hace semanas el Señor me hablaba de esto, el tema de la libertad. Era como Dios diciendo, oye, si estamos yendo bien, el Señor está trayendo palabras, estamos viendo, pues sí, el respaldo de Dios, pero ¿sabes qué? Hay un límite, yo lo vi en mi vida, hay un límite. Y hay cosas que si no pasas por el fuego de Dios y no estás dispuesta a quitar ataduras de nuestra vida, tipo vergüenzas, límites que nosotros mismos nos ponemos, terrores, cosas que pensamos que no tienen nada que ver porque es algo muy privado, muy íntimo, pero son cosas que no me permiten ir más allá con Dios. Y yo creo que Dios, lo que se refiere a la iglesia en este tiempo es: aprovecha, iglesia, el tiempo que vivimos, porque hay cosas que yo quiero quitar. Hay cosas que yo quiero que en tu vida haya libertad y podamos aspirar a ir más allá con el Señor, no conformarnos con lo que tenemos. Y sé que hay cosas que quizás no te vas a atrever a decir nunca, porque dan mucho miedo. Pero siento que hay personas que tienen problema con la mentira. Y ya a veces no son ni conscientes, pero tienen problema con la mentira. Y que ya hasta lo que les viene lo perciben mal. Y hay gente que tiene problemas con miedos. Y uno dice, oye, pero si esto no parece tan espiritual, pero si es algo que a ti te da terror, si es algo que a ti te domina, como a mí me dominaba tener terror a estar sola, Dios quiere hacer libre. Dios no murió solamente para darte salvación, también muere para que tú puedas ser libre. Jesús se sacrificó para darte libertad, para darte una paz sobrenatural.
Y para darnos la valentía de enfrentar situaciones, iglesia, que quizá ahora vivimos muy bien, pero ¿qué si mañana se cambian las cosas? Y tenemos que enfrentar algo difícil por no negar a Dios. Necesitamos ser libres, necesitamos soltar cosas, necesitamos dejar que Dios me procese en el fuego, porque en el día que venga algo difícil, yo tenga una libertad y una paz sobrenatural, que fíjate, en la historia de estos hombres de Sadrach, Mesach y Abednego, hasta el rey Nabucodonosor tuvo que reconocer, esta gente tiene algo. No los callamos ni matándolos. No podemos con ellos. Hay alguien que está por encima de ellos. No puedo tocar sus vidas. Si tú quieres experimentar esto en tu vida, tú quieres decir, yo quiero ser libre de esto. Yo quiero tener paz en todas las eras de nuestra vida. En el primer culto lo dije, lo digo en general. Y aquí caemos todos, pero desgraciadamente las mujeres pecamos más de esto. Muchas veces las mujeres tenemos un carácter que nos domina. Tenemos un carácter que a veces es dañino. Tenemos un carácter que a veces a los de alrededor no estamos haciendo el rol que tenemos que hacer. Y a veces con la boca hacemos más daño. Y son cosas en las que Dios nos tiene que hacer libres también.